bien, todo el equipo está presto para abordar nuestra acostumbrada cápsula cognitiva y orbitar por el impresionante universo de la ciencia, tecnología e innovación, ganada la socialización e integración del conocimiento de nuestros pueblos. Saludos viajeros del saber, bienvenidos y bienvenidas a Atomum, programa de ciencia y tecnología de Telesur. Soy Jack Bravo y es un gusto reencontrarme con ustedes en nuestra habitual exploración tecnocientífica. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes. En Facebook estamos como Atomum Telesur, en Twitter como @AtomumTelesur y también pueden seguir mi red social en Twitter, @JackTelesur. Y ahora acompáñenme a revisar la bitácora tecnocientífica que hemos preparado para ustedes en esta jornada. Emprendamos nuestra travesía cognitiva de inmediato. Veamos. Hoy en Atomum, nuestra bitácora cognitiva nos sitúa en conocer las dimensiones de Charles Darwin. Esto a propósito de conmemorarse 213 años de su natalicio y también la celebración instituida como el Día de Charles Darwin. Su explicación del origen del ser humano con la publicación del origen de las especies y su teoría de la evolución cambiaron radicalmente la biología y supuso una revolución, ya que hasta entonces la mayoría de los científicos occidentales compartían la idea de que Dios había concebido a todas las criaturas del planeta. El naturalista británico fue el primero en ofrecer evidencias para explicar el mecanismo que hace posible la evolución, la selección natural, y así se convirtió en uno de los pensadores y científicos más importantes de la historia, aunque actualmente son cuestionados sus postulados por otros investigadores y recientes descubrimientos. Pero la impronta de Darwin y su evolución la revisaremos más adelante. De momento, acompáñenme a revisar las notas que hemos preparado para ustedes en la dinámica innovadora de la jornada. Los detalles se los mostramos de inmediato. ¿Quién dijo que los drones solo estaban destinados a surcar los aires? Bueno, en la ciudad francesa de Orleans han decidido darle un uso peculiar a estos vehículos aéreos no tripulados, ya que estos monitorean tuberías, alcantarillas, diques y ríos. La operatividad de los drones por parte del personal encargado en garantizar el sistema de drenajes en esta ciudad gala han logrado inspeccionar de manera más efectiva las redes subterráneas, minimizar riesgos y sobre todo de forma remota. Los drones han demostrado ser óptimos en este tipo de maniobras, al punto de identificar rocas acumuladas, barro o limo que crean obstrucciones en los drenajes, evaluar la funcionalidad de las redes del sistema de alcantarillado, así como otros elementos que pudieran poner en riesgo la interconexión de las aguas residuales. La inteligencia artificial y la robótica ayudarán por primera vez en el área arqueológica de Pompeya, la ciudad destruida por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, a reconstruir restos y frescos, en gran parte fragmentados y difíciles de recomponer. Gracias al proyecto REPAIR, acrónimo de reconstrucción del pasado, un equipo de científicos italianos podrán analizar los miles de fragmentos de los frescos del techo de la casa de los pintores en el trabajo en la ínsula de los Castos Amantes, que fueron dañados durante la erupción del monte Vesubio y luego destrozados tras el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. Para ello, emplearán los brazos mecánicos de REPAIR, capaces de escanear los restos, reconocerlos a través de un sistema de digitalización 3D y colocarlos en la posición correcta. Los investigadores italianos involucrados en el proyecto aún están determinando el diseño final del robot, pero han considerado implementar el uso de brazos y manos humanoides suaves para que pueda sostener y escanear piezas frágiles sin dañarlas durante el reensamblaje. Es apasionante cómo el ingenio y la creatividad se convierten en piezas fundamentales para la construcción del engranaje que mueve la dinámica innovadora en nuestro orbe, y que en Atomum seguiremos mostrando sus alcances cuando son puestos siempre al servicio de la humanidad. Recuerden que si usted tiene algún comentario, sugerencia e incluso un tema que quisiera que abordáramos en nuestra bitácora cognitiva de la jornada, pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico atomum@telesurtv.net. Tiempo de nuestra primera pausa, pero no se aparten de sus pantallas, porque enseguida les dejamos con el espacio gamer de la semana. Ya venimos, recuerden, esto es Atomum.
Wape Tail. ¿Están preparados, viajeros y viajeras del saber, a explorar las aguas de una intrigante ciudad sumergida y desentrañar los misterios que nos ofrece el archipiélago de Stranville? Entonces Wape Tail es un juego de acción y aventura que deberás manipular. Con una mezcla entre plataformas y combate ligero, Wape Tail invita a los jugadores a salvar a los isleños de los desafiantes monstruos marinos y descubrir secretos ocultos bajo la superficie. El principal atractivo de Wape Tail es el surf, por lo cual te deslizarás por las olas de este mar abierto del archipiélago de Stranville, a través de ambientes coloridos y aguas algo abiertas, una experiencia relajante sin llegar a ser demasiado monótono para tu estrategia de juego. Avanzamos con más de los encadenamientos tecnocientíficos ganados a la socialización e integración del conocimiento al servicio de nuestros pueblos. Esto es Atomun. El naturalista británico Charles Darwin es considerado por muchos especialistas el biólogo más importante de la historia. Con sus investigaciones cuestionó el origen divino de la vida que la religión había propuesto e intentó encontrar una explicación científica a por qué los seres vivos son como son. Polémico y controversial en su época y aún en la actualidad, sus investigaciones y descubrimientos marcaron un antes y un después en nuestra forma de entender la vida y, por tanto, el mundo. A propósito de conmemorarse 213 años de su natalicio y, por ende, la celebración instituida como el Día de Charles Darwin, nuestra bitácora cognitiva de la semana nos sitúa en algunas dimensiones propias de la evolución de Darwin y la revolución científica de esta por sentar las bases de la biología moderna, comparable a la que en su momento despertó el físico inglés Isaac Newton con la ley de la gravitación universal. Más detalles en el material que hemos preparado para ustedes, viajeros y viajeras del saber. Considerado el padre de la teoría de la evolución, el naturalista inglés Charles Darwin contribuyó con grandes aportes, pero el más importante fue lograr entender la forma como evolucionan las especies. La teoría de la evolución se basa en un experimento mental: comenzar con un organismo reproductor, agregar las leyes de herencia y mutabilidad de Gregor Mendel y seguir el sistema a medida que se ramifica en un árbol de la vida. La evolución hoy en día forma parte integrante de nuestra vida cotidiana y las consecuencias de una visión evolutiva del mundo han impregnado recientemente todas las capas del pensamiento científico. A propósito del natalicio 213 de Charles Darwin, revisemos detalles de su vida y obra en el siguiente gráfico. Charles Robert Darwin nació en Shrewsbury el 12 de febrero de 1809. Fue el segundo hijo varón de Robert Waring Darwin, médico de fama en la localidad, y de Susanna Wedgwood, hija de un célebre ceramista del Staffordshire, Josiah Wedgwood. Su abuelo paterno, Erasmus Darwin, fue también un conocido médico e importante naturalista. En 1825, ingresó en la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina y seguir los pasos de su padre. 2 años después, dejó la carrera y fue admitido en la Universidad de Cambridge, con el fin de convertirse en ministro de la Iglesia de Inglaterra. Inspirado por la lectura de los viajes científicos de Alexander von Humboldt, Darwin empezó a tener claro que debía ampliar sus conocimientos en una misión científica que le permitiera viajar a otros lugares del planeta. En 1831, tuvo el graduado en Cambridge. Tenía 22 años cuando emprendió una expedición científica alrededor del mundo en el barco de reconocimiento HMS Beagle. En su periplo, tuvo la oportunidad de observar variadas formaciones geológicas en distintos continentes e islas, además de una amplia variedad de fósiles y organismos vivos. En las Islas Galápagos, archipiélago volcánico de Ecuador, observó especies estrechamente emparentadas, pero que poseían una estatura diferente debido a su estructura y hábitos alimenticios. En 1836, tras su regreso a Inglaterra, se dedicó a reunir sus ideas acerca del cambio de las especies. A comienzos de 1856, el geólogo británico Charles Lyell
le aconsejó trabajar en el completo desarrollo de sus ideas acerca de la evolución de las especies. En 1859, Darwin publicó su obra El origen de las especies, que generó críticas desde el campo científico al religioso, pasando por la política y la sociología, entre otros. Los primeros 1.250 ejemplares se vendieron el mismo día de su aparición, el 24 de noviembre de 1859. Darwin reeditó hasta en 5 ocasiones su obra, la sexta y la última en 1872. En cada una fue retocando algunos conceptos que habían sido puestos en entredicho. 1868 publica La variación de los animales y plantas bajo la acción de la domesticación. En 1871 sale a la luz El manuscrito de la descendencia humana y la selección sexual. En 1872 publicó Expresión de las emociones en el hombre y los animales. Tras ser diagnosticado de angina de pecho, Charles Darwin falleció en Down House el 19 de abril de 1882. En Teoría de la evolución por selección natural, desafió la idea de que Dios hizo los animales y plantas que viven en la Tierra, y es una de las teorías mejor fundamentadas en la historia de la ciencia. En sus postulados está respaldado por evidencia de una amplia variedad de disciplinas científicas, incluida la genética, que muestra que las diferentes especies tienen similitudes en su ADN. Repasemos los principales aportes del naturalista británico al mundo de la ciencia. 1. Las especies no se mantienen estáticas en el tiempo, evolucionan. Darwin demostró que los organismos no dejan de cambiar, pero la evolución es un proceso que requiere millones de años para dar cambios perceptibles y la humanidad lleva en la Tierra menos de 200.000 años. 2. La selección natural es el mecanismo que permite la evolución. Esta teoría explica por qué los seres vivos evolucionan. Si no estás adaptado al medio, morirás antes que los que estén mejor adaptados. 3. Todos los seres vivos partimos de un antepasado común. Darwin planteó que todos los organismos partían de un antepasado común, que se había ido diferenciando en distintas especies, dependiendo de los medios que habitaban los organismos. 4. Fin del antropocentrismo. Darwin puso fin a la idea de que los humanos somos algo especial dentro del universo, lo que cuestionó la concepción filosófica que consideraba al ser humano como centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación. La evolución es un hecho, tanto como la teoría de la gravedad. Igual de fácil de demostrar, solo tenemos que mirar el ombligo que compartimos con otros mamíferos placentarios, o la columna vertebral que compartimos con otros vertebrados, o el ADN que compartimos con cualquier vida en la Tierra. Esos rasgos no aparecieron en los humanos, fueron transmitidos de diferentes ancestros a todos sus descendientes, no solo a nosotros. Pero no es realmente así como aprendemos biología desde el principio, ¿verdad? Aprendemos que las bacterias y las plantas son primitivas y que los peces dan lugar a los anfibios, seguido por los reptiles y mamíferos, y luego llegamos a nosotros, esta criatura perfectamente evolucionada al final de la línea. Pero la vida no evoluciona en una línea y no termina con nosotros. Desde que surgió la teoría de la evolución de Darwin en 1859, se ha avanzado en la investigación científica sobre la composición bioquímica y genética de los organismos vivos, especialmente los humanos. La teoría de la selección natural de Darwin es simple en sus premisas, pero profunda en sus consecuencias, aunque no es ampliamente aceptada. Las religiones organizadas y los creacionistas en particular han sido los principales críticos de la evolución. A pesar de la gran cantidad de evidencia del registro fósil, la genética y otros campos de la ciencia, algunas personas todavía cuestionan la teoría de la validez de la evolución. Las teorías e ideas darwinistas también han impactado en los campos de la política, la economía y la literatura. Sus ideas han sido usadas para apoyar teorías como el darwinismo social y el eugenismo, que usan el determinismo biológico para sostener la erradicación de personas consideradas socialmente no aptas. Aunque Darwin era abolicionista, las ideas del darwinismo social han sido usadas para contribuir en los programas sociales más racistas y clasistas de los últimos 150 años.
En los árboles de la cuarta revolución industrial empieza a asomarse una especie de darwinismo digital, donde las grandes empresas de tecnología se imponen en el ecosistema de innovación para afrontar los cambios en los comportamientos de los clientes y adaptarse a las nuevas coyunturas que han surgido de la mano de la digitalización, lo que nos habla de que el impacto de la evolución de Darwin sigue y persistirá en el imaginario de la sociedad, sin importar el paso de los años, denotando que los conceptos de la selección natural ahora son híbridos. Charles Robert Darwin transformó la forma en que entendemos el mundo natural con ideas que, en su día, fueron nada menos que revolucionarias. La teoría de la evolución es una de las ideas científicas más importantes de todos los tiempos, pero deja en claro que no puede explicarlo todo. Contrariamente a la creencia popular generalizada, tiene muy poco que decirnos sobre los detalles de la naturaleza humana y el comportamiento humano, como el idioma, la cultura y la sexualidad. Aún así, el impacto de la evolución es omnipresente a nivel de la biología celular y molecular, tomando en cuenta la rápida aparición de la resistencia microbiana a los medicamentos, que denotan visos convincentes de la evolución en acción. Momento de una nueva pausa en Átomo, pero sigan con nosotros, porque enseguida les invito a viajar en la data. Evolución. Proceso universal que consiste en el cambio gradual de material genético, ADN, de una población determinada durante el tiempo. En la evolución, se considera que el entorno da forma a seres vivos y define cómo se desarrollarán para asegurar la supervivencia de estos. En la antigua Grecia, existía la noción de que las especies se transformaban en otras especies, idea retomada en el siglo XVIII por los investigadores Pierre de Maupertuis, Erasmus Darwin y Jean-Baptiste de Lamarck. Pero gracias a los estudios realizados por el naturalista británico Charles Darwin y a la teoría del origen de las especies en 1859, la teoría evolucionista suplantó al creacionismo, ofreciendo una imagen del pasado asociada con un mundo natural y brindando una explicación humana basada en sus orígenes. Entre los tipos de evolución destacan evolución divergente o radiación adaptiva. Se trata de una especie que a través del tiempo se separa en dos. Evolución convergente, cuando las mismas adaptaciones evolucionan independientemente bajo presiones de selecciones similares. Coevolución. La coevolución ocurre cuando dos especies o grupos de especies, de manera recíproca, se afectan mutuamente, ocasionando su evolución en conjunto. Actualmente existen diferentes hipótesis sobre la evolución, tales como la selección natural, teoría de la evolución por selección natural y adaptación, tesis de Darwin, la reducción de la población, menor variedad de genes, la forma de reproducción, qué gen se reproduce más, la mutación genética, un tipo de gen se reduce, el flujo genético, migración de genes a otros lugares. Seguimos con más del acontecer tecnocientífico e innovador ganado a la socialización del conocimiento. Esto es Átomo, tiempo para mirar las estrellas, salir de nuestra atmósfera terrestre y conocer qué novedades e investigaciones se realizan en el siempre fascinante y enigmático cosmos y que les mostramos a continuación en nuestra sección Fuera de órbita. Un grupo de astrofísicos internacionales ha obtenido una imagen del chorro que surge de la galaxia M87, en la que se muestra que el plasma del chorro se configura en dos grandes hélices similares al ADN, pero brillantes en radiofrecuencias, hasta casi 3.300 años luz del agujero negro supermasivo del centro de la galaxia. El equipo de científicos sugiere que inestabilidades presentes en el chorro pueden reordenar el campo magnético y mantener la estructura hasta distancias muy lejanas. Producido por el campo magnético,
Es la primera vez que se observa esta estructura a distancias tan lejanas del agujero negro. La galaxia M87 se ubica a unos 55 millones de años luz de la Tierra y cuenta en su centro con un agujero negro supermasivo de alrededor de 6.500 masas solares. La M87 se hizo famosa cuando, en 2019, el telescopio del Horizonte de Sucesos obtuvo una imagen del agujero negro supermasivo que alberga su núcleo, mucho más masiva que nuestra Vía Láctea. De las regiones centrales de M87 emerge un chorro de material que se desplaza casi a la velocidad de la luz y que se extiende mucho más allá de la propia galaxia. Quizás usted en algún momento de su vida se ha quedado profundamente dormido mientras viaja en un autobús. Las razones pueden ser varias, pero resulta que en Hong Kong, una empresa de autobuses turísticos propone una ingeniosa oferta para luchar contra los problemas del insomnio y versa en una ruta sin sentido que traslada a potenciales dormilones y dormilonas por lugares con el menor número de semáforos posibles para que los pasajeros no se despierten cuando el autobús esté en funcionamiento. Una historia que parece difícil de creer, pero que también nos enseña cómo el ingenio puede ser aplicado a situaciones tan cotidianas y elementales para nuestra salud como el buen dormir. Acá, los detalles. ¿Está dispuesto a pagar para dormir en un autobús? Quizás le resulte peculiar este tipo de pregunta, pero resulta que en Hong Kong, debido al estrés y el insomnio, han decidido fomentar una idea que permite habilitar autobuses turísticos en los que trasladan a las personas hacia rutas sin destino, tan solo para garantizar un buen sueño y evitar interrupciones como semáforos y vías congestionadas por tráficos pesados. Una peculiar alternativa que gana adeptos, con usuarios dispuestos a cancelar desde 12 hasta $51 para que algunas personas puedan tener un asiento asegurado en este autobús de 2 pisos para que puedan dormir. El viaje de 85 kilómetros comienza en un animado barrio de la ciudad, antes de recorrer las autopistas costeras y llegar al aeropuerto de Hong Kong, casi desierto desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Mientras que algunos disfrutan de la vista, otros se colocan protecciones antirruido en los oídos y máscaras sobre los ojos, sumergiéndose rápidamente en los brazos de Morfeo durante 5 horas, el tiempo que dura el viaje de autobús, que pasa por varios lugares turísticos. Si bien estos autobuses realizan su actividad tradicional de transporte de pasajeros a ciertos lugares turísticos, parece que también tienen esta segunda vida para aquellos que directamente quieren montarse en el autobús para dormir. Así que la próxima vez que tengas un par de horas libres en tu trabajo y quieras dormir una buena siesta, estos autobuses pueden ser una opción, aunque para esto tendrás que trasladarte a Hong Kong. Y aunque parezca difícil de creer, este tipo de ideas ingeniosas potencian aspectos tan esenciales para la vida del ser humano como un buen descanso. Cuando Charles Darwin publicó El origen de las especies en 1859, su propuesta conmocionó a la sociedad de la época. Sus postulados fungieron como una enmienda radical a la teoría creacionista del mundo, de que las especies y el hombre eran construidos por una fuerza divina, fe sostenida por las autoridades religiosas. Aún en tiempos de sociedad hiperconectada, el legado de Darwin sigue generando interés en la ciencia y la teoría evolucionista no pasa desapercibida. Son muchas las frases de Darwin, pero entre ellas subrayamos la siguiente: no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente. El que sobrevive es aquel que es más adaptable al cambio. Y de esta manera ponemos punto final a este interesante capítulo de Atomon. No olviden seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes. En Facebook estamos como Atomon Telesur. En Twitter pueden encontrarnos como @AtomonTelesur. O si lo prefieren, en mi cuenta en Twitter, @JackTelesur. Y será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión. Viajeros y viajeras del saber.